Imaginemos por un momento, recibir una carta de supervivencia en medio de un colapso total. O sea, la sociedad alrededor es súper hostil, las amenazas a tu integridad física son el pan de cada día, y hay una ansiedad colectiva que, bueno, ha llegado a un punto de quiebre. Sí, una situación de estrés extremo. Exacto. Y al abrir ese sobre urgente, en lugar de encontrar frases bonitas o reconfortantes o la promesa de que los problemas van a desaparecer mágicamente, el texto ofrece algo mucho más crudo. Te advierte que las dificultades son inevitables, básicamente. Tal cual. Te dice que ese fuego es precisamente la maquinaria que forja el carácter. Y bueno, de eso se trata nuestra inversión a fondo de hoy. Vamos a adentrarnos en un análisis detallado sobre la segunda carta a los tesalonicenses, y nuestra misión aquí no es simplemente leer historia antigua, digo, para nada. Claro, es ver cómo esto aplica hoy. Sí, queremos descifrar cómo este texto, que fue escrito hace casi 2 milenios, nos ofrece un antídoto psicológico y espiritual asombrosamente vigente. Un antídoto contra el pánico, la desinformación masiva y pues la parálisis frente a la crisis. Es un documento fascinante, la verdad, porque ataca directamente nuestra respuesta humana predeterminada ante el estrés extremo. Fíjate que cuando hay presión, la mente humana, por instinto, busca la salida de emergencia más cercana. Sí, queremos soluciones paliativas, ya sabes, la pastilla para el dolor. Exactamente. Queremos que el problema desaparezca ya. Sin embargo, este texto desmantela esa expectativa por completo. Nos obliga a mirar el sufrimiento no como un error trágico en el universo, sino como un elemento con un propósito intrínseco. ¡Wow! ¿Un propósito? Sí, pero para entender realmente la potencia de este mensaje, tenemos que reconstruir el ecosistema exacto donde detonó esta crisis. No podemos entender la carta sin el contexto. A ver, vamos a desempacar esto, porque el contexto histórico es clave. Tesalónica no era una aldea perdida en los mapas, ¿eh? Era una verdadera metrópolis del mundo antiguo. Estamos hablando de la capital de la provincia romana de Macedonia, con unos 200.000 habitantes. Que para esa época era una barbaridad de gente. Una locura. Y estaba ubicada estratégicamente sobre la vía Egnatia, que, para los que nos escuchan y no ubican el término, funcionaba como la gran superautopista comercial y militar del Imperio Romano. O sea, era un crisol absoluto de comercio, diversidad cultural y, por supuesto, una inmensa tensión política. Y eso de la tensión política es súper importante. Totalmente, porque ser una ciudad libre bajo Roma significaba que cualquier disturbio que amenazara la Pax Romana sería aplastado sin piedad. Así que, en ese polvorín, llega el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero. Funda una comunidad, pero todo estalla en un abrir y cerrar de ojos. Literalmente en cuestión de semanas. Digo, los registros históricos nos muestran que Pablo apenas pudo quedarse unas 3 semanas enseñando. Espera, ¿3 semanas nada más? Sí, solo 3 semanas. Su mensaje inicial tuvo una atracción increíble, lo cual provocó unos celos sociopolíticos y religiosos tremendos entre los líderes locales. Y no estamos hablando de un simple debate teológico en una plaza, ¿eh? No, fue un caos total. Formaron una turba furiosa, provocaron un motín a gran escala que paralizó la ciudad y atacaron violentamente la casa de un hombre llamado Jasón. Los acusaban de traición al imperio, de ir por ahí diciendo que había otro rey, un tal Jesús. La amenaza letal escaló tan rápido que, la comunidad tuvo que sacar a Pablo a escondidas. En plena noche, hacia Berea. O sea, es una escena digna de un thriller de espionaje, una huida en la oscuridad, dejando atrás a un grupo de personas recién unidas por una creencia, rodeados de enemigos dispuestos a matarlos y con apenas 3 semanas de instrucción básica. Es la receta perfecta para la extinción de un movimiento. Literal. Y es exactamente por eso que apenas unos meses después de esa huida, por ahí del año 50 o 52 después de Cristo, Pablo tiene que redactar esta segunda misiva de máxima urgencia desde Corinto. Le llega un reporte detallando que la comunidad está al borde del abismo por una combinación de factores, letales. Así es. Y el primer factor, claro, es la violencia. La persecución social y física no se había disipado con la huida de Pablo, sino que se había institucionalizado. Los miembros de esta joven iglesia estaban siendo marginados de los gremios comerciales, perdiendo sus trabajos y enfrentando agresiones físicas. Una pesadilla para cualquier familia. Claro, pero la violencia física, por terrible que sea,
a menudo solidifica a un grupo. Lo que realmente amenazaba con destruir su cordura desde adentro era el segundo factor. Una campaña de desinformación masiva. Exacto, una campaña súper sofisticada. Y aquí es donde la historia antigua choca de frente con nuestra realidad moderna. Porque los informes que recibe Pablo indican que estaba circulando información falsa extremadamente destructiva. Alguien había falsificado una carta imitando el estilo y supuestamente llevando la firma del propio Pablo. ¡Qué locura el nivel de engaño! Sí, y el contenido de esa carta falsa afirmaba que el día del Señor, o sea, el fin de los tiempos, el juicio final y la gran tribulación, ya estaba ocurriendo. Para que dimensionemos, esto es el equivalente del siglo I a un deepfake viral o a una noticia falsa en redes sociales diseñada para sembrar pánico masivo. La mecánica de esa falsificación es brillante y, la verdad, muy perversa al mismo tiempo. Porque hay que pensar que en una época donde no existían verificaciones digitales ni WhatsApp, desmentir un rumor tomaba meses. Claro, el tiempo que tardaba un mensajero a pie o en barco. De su supuesto líder diciendo, Si este dolor infinito es la tribulación final, el mundo se acaba hoy. tal cual, y ese pánico apocalíptico nos lleva directamente al colapso práctico. Porque cuando la gente cree verdaderamente que el mundo termina el viernes, la estructura social del jueves, pues, se desintegra. Completamente. Y eso llevó a un problema gigante, porque la obsesión con el fin del mundo hizo que muchos miembros abandonaran sus responsabilidades diarias. Simplemente dejaron de trabajar. Que desde una perspectiva de pánico tiene lógica. Tiene cierta lógica humana, sí. Digo, ¿para qué cultivar un campo o reparar un techo o abrir tu negocio si el apocalipsis ya está aquí? Pero esto creó una crisis económica interna masiva. Se convirtieron en cargas para los demás miembros de una comunidad que, recordemos, ya estaba asfixiada por la persecución externa. Es un efecto dominó clásico. Estoy convencida de ello. El miedo genera parálisis y la parálisis genera ociosidad y dependencia. Es un cóctel tóxico de ataques externos, terrorismo psicológico y colapso económico. Ante este panorama, uno esperaría que la carta de Pablo fuera una larga reprensión o un intento desesperado de control de daños. Exacto. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque la lógica humana de supervivencia dicta que bajo amenaza extrema de escasez y violencia, el cerebro reptiliano toma el control. Los grupos se vuelven egoístas, acaparan recursos, se llenan de sospechas internas. O terminan delatándose unos a otros para salvar el propio pellejo. Exactamente. Pero, increíblemente, el capítulo 1 de la carta revela algo que desafía cualquier modelo sociológico. Pablo inicia diciendo que se jacta de ellos ante otras iglesias. Se enorgullece públicamente, porque, bajo esa presión aplastante, dice que su fe está creciendo sobremanera, y el amor de cada uno abunda hacia los demás. Es un crecimiento hipertrófico. La palabra griega que se utiliza para creciendo sobremanera implica un desarrollo vigoroso, mucho más allá de cualquier expectativa biológica o natural. Y el amor no es un concepto abstracto o romántico aquí. No, claro que no. Se refiere a acciones concretas de sacrificio mutuo a pesar de la escasez. Teológicamente, esto se explica frecuentemente con la metáfora del crisol. Para purificar un metal precioso, debes someterlo a un fuego abrasador. El calor extremo derrite la estructura, forzando a las impurezas a subir a la superficie para ser eliminadas. Y dejando únicamente el oro puro. Así es. La persecución estaba actuando como ese crisol sociológico e individual, destilando una fe y un amor genuino. Un momento, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Porque esa metáfora del crisol suena espectacular en un salón de clases de teología. Pero, a ver, el oro no tiene sistema nervioso. El oro no siente dolor. Tienes toda la razón. Entonces, ¿cómo es que Pablo consuela realmente a seres humanos que están perdiendo sus casas, sangrando en las calles y viendo a sus familias pasar hambre? Decirle a alguien que acaba de perder su trabajo por su fe, no te preocupes, está siendo purificado, me suena casi cruel, o por lo menos peligrosamente desconectado de la realidad del trauma. Es una objeción súper válida y es fundamental abordarla. Porque si nos quedamos solo con la metáfora del metal, perdemos la humanidad del texto. Pablo no ofreció un consuelo pasivo, ni minimiza el trauma. No les dice, ignoren el dolor. Ajá, entonces, ¿qué hace? Lo que hace es un replanteamiento cognitivo radical del sufrimiento mismo.
Les recuerda un principio que sustentaba toda su cosmovisión basado en 2 de Timoteo 3:12. El camino de la piedad está inherentemente pavimentado de hostilidad en un mundo roto. O sea, no es un error en el sistema, es parte del sistema. Exacto. Pero el giro maestro está en el versículo 5. Pablo no les dice que su sufrimiento es un castigo de Dios. Les dice que su capacidad para soportar este infierno es la demostración del justo juicio de Dios. Wow, ese es un cambio de paradigma brutal. O sea, básicamente les está diciendo, el hecho de que ustedes estén resistiendo este nivel de violencia sin devolver mal por mal, sin abandonar su fe y amándose más, es la prueba empírica de que ustedes pertenecen al reino de Dios, por el cual están sufriendo. Precisamente. Y la palabra para esa resistencia en los textos originales es upomone, no es estoicismo. Porque el estoicismo es más bien apagar la emoción, ¿no? Exacto. Busca soportar el dolor con apatía. Pero la hupomone bíblica es una resistencia activa. Es mantener el peso sobre los hombros impulsado por una esperanza profunda. Es estar firme en la tormenta, no porque no sientas el viento, sino porque tus raíces están ancladas en algo más fuerte. Su mera capacidad de mantenerse en pie ya validaba su identidad. A ver, para visualizarlo, pensemos en el entrenamiento de los atletas de alto rendimiento, o bueno, de las fuerzas especiales. Ajá, es una buena comparación. Cuando un recluta está en medio de una marcha nocturna, con peso extremo en la espalda, lluvia helada y los músculos al borde del colapso, ese dolor agudo no significa que el instructor lo odie. Ni que el recluta esté fracasando. Exacto. Ese estrés extremo es precisamente el mecanismo diseñado para revelar quién tiene la capacidad real de operar en el nivel más alto y estar listo para el campeonato mundial. Y el hecho de no rendirse en medio de esa marcha nocturna es la prueba misma de que el recluta es digno de llevar la insignia. Sin embargo, toda analogía tiene sus límites, claro. Sí, por supuesto. Porque el atleta o el soldado eligen someterse a ese entrenamiento. Los tesalonicenses, en cambio, estaban siendo aplastados por agresores injustos e implacables. Y esto nos empuja a la gran pregunta cósmica sobre la equidad. Si la resistencia valida a los oprimidos, ¿qué pasa con los opresores? Claro, la justicia divina. Porque la mente humana clama por equilibrio. El sufrimiento gratuito, sin consecuencias, destruye la idea misma de un universo moral. Y fíjate que Pablo no evade esa sed de justicia. El final del primer capítulo es vívido, solemne y francamente aterrador. Describe que el retorno de Jesús no será un evento sutil. Habla de una revelación desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Una imagen fuertísima. Sí, y estableciendo un resultado dual, reposo absoluto para los afligidos y retribución directa para aquellos que causan el sufrimiento y no obedecen el Evangelio. Y es importante detenerse en cómo los textos teológicos analizan esa retribución. El castigo se define como eterna perdición. Y el consenso de las fuentes es claro aquí. Perdición eterna no se refiere a la aniquilación. O sea, no es dejar de existir. No es que el individuo deje de existir o su conciencia se evapore. Se define como una separación consciente, total y perpetua de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Entonces, ¿qué significa todo esto? Digo, hay que elevar un poco la conversación teológica en este punto porque esto nos genera un cortocircuito filosófico tremendo en la era moderna. Totalmente. Existe este concepto súper popular de un Dios de amor infinito, pura gracia y misericordia incondicional. ¿Cómo se reconcilia la imagen de una deidad benevolente con la idea de una separación eterna, de un castigo en llamas tan severo? Para muchos que nos escuchan, esto suena a una venganza cósmica desproporcionada. Es quizá el dilema teológico más profundo que existe. Pero si conectamos esto con el panorama general de los textos, la respuesta no se basa en la venganza o en un Dios que sea un monstruo cruel. Se basa en el concepto más sagrado que se le otorgó a la humanidad, que es el libre albedrío. La capacidad de elegir. Exacto. Porque un amor que obliga a la otra parte a corresponderle, pues no es amor, es tiranía. El análisis profundo muestra que el juicio es absolutamente imparcial y es la consecuencia directa de la autonomía humana. Las personas que enfrentan este juicio son individuos que rechazaron voluntariamente la verdad,
Es como este concepto filosófico de que las puertas de ese lugar de perdición están cerradas desde adentro, ¿no? Esa es una imagen conceptual muy precisa. O sea, las personas eligieron ese encierro. Sí, y hay una frase devastadora más adelante en el texto que dice que estas personas se complacieron en la injusticia. O sea, hallaron deleite genuino en el mal. ¡Qué fuerte! Por lo tanto, la separación eterna no es un arranque de ira divina. Es el respeto absoluto de Dios por la elección humana. Si alguien decide, durante toda su vida, que no quiere tener nada que ver con su Creador, el juicio final es Dios diciendo, respeto tu decisión, y la sella para la eternidad. Es una perspectiva monumental y sí, bastante sombría. O sea, la salvación es un regalo ofrecido, pero la perdición es el resultado final de exigir independencia total. Ahora, teniendo todo este panorama masivo sobre la mesa, el fuego del juicio final, la eternidad, el crisol, tenemos que aterrizar el avión. Sí, hay que llevarlo a la práctica. Porque una visión apocalíptica tan inmensa te puede dejar paralizado. Al final del día, ¿qué se supone que debe hacer un creyente un martes cualquiera? Tenían que salir a una calle hostil y decidir cómo comportarse frente al vecino que ayer los quiso apedrear. ¿Cómo traduce Pablo todo esto en reglas prácticas? Ahí radica la genialidad pastoral de Pablo. Él no permita que se queden mirando las nubes. La primera regla práctica que establece, súper crucial frente a la desinformación de hoy en día, es la estabilidad mental. Mantener la calma. Les ruega que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, que no se conturben por rumores sobre el fin del mundo. Frente al caos, mantener la calma es un acto de fe. Es como la orden de no dejar que la obsesión escatológica tome el control de tu mente. Y eso conecta con la segunda regla práctica, la responsabilidad y el trabajo. Exactamente. La orden es famosa y tajante. El que no trabaje, que no coma. La inminencia del regreso de Cristo no es excusa para dejar de trabajar o volverse una carga para otros. A ver, construyamos una analogía rápida sobre esto. Pensemos en un agricultor que está absolutamente convencido de que viene una tormenta inminente. Es inútil quedarse en el porche mirando las nubes oscurecerse. Claro, esperando a que llueva. Sí, porque mientras tanto dejas que el arado se oxide y las semillas se pudran. Tu creencia en la tormenta debería obligarte a trabajar el doble en el campo hoy. La mejor manera de esperar el futuro es siendo súper responsable en el presente. Esa es la mecánica perfecta. Y desde esa base de responsabilidad, Pablo lanza la tercera regla: hacer el bien. No cansarse de hacer el bien ayudando a los necesitados y soportando las flaquezas de los más débiles, incluso cuando los recursos escasean. Y la cuarta directriz que creo que ata todo esto es mantener una santidad constante. Se hace un énfasis inmenso en vivir una vida recta, alejándose de toda especie de mal. Y esto es vital, porque el colapso moral rara vez ocurre por un evento masivo repentino. Son los pequeños compromisos. Exacto. Es la sabiduría de entender que las pequeñas mentiras o racionalizar actos egoístas bajo estrés, esa erosión microscópica, es lo que destruye el testimonio y la capacidad de resistir. ¡Wow! Si sintetizamos todo este análisis, la segunda carta a los tesalonicenses es verdaderamente un manual de supervivencia para tiempos de crisis. Equilibra maravillosamente esta profunda esperanza cósmica de la justicia divina con la cruda realidad de tener que mantener tu trabajo, amar al prójimo y no dejarte llevar por el pánico de las noticias falsas. Totalmente. Y hay un último detalle teológico, casi escalofriante, que las fuentes mencionan y que vale la pena rescatar para cerrar. A ver. Al hablar de la desinformación, el texto señala que Dios permite un poder engañoso para que crean la mentira aquellos que se negaron a amar la verdad. O sea, si rechazas la verdad porque te incomoda, eventualmente el engaño se convierte en tu realidad y en tu propio juicio. Así es. La mentira que tú mismo elegiste se vuelve tu prisión. Lo cual nos deja a todos los que nos escuchan con una reflexión súper inquietante hoy. Empezamos hablando de una carta para consolar a gente perseguida físicamente. Pero en nuestra era moderna, llena de ansiedad e incertidumbre, nos toca preguntarnos, ¿es posible que nuestra mayor amenaza no sea la persecución externa, sino nuestra propia vulnerabilidad interna a creer mentiras cómodas en lugar de abrazar verdades difíciles? Una pregunta que realmente te vuela la cabeza. Un desafío absoluto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis detallado de hoy. Esperamos que les haya dejado mucho para pensar. Hasta la próxima.